para mí un inmenso placer, aparte de un honor, estar con ustedes presidiendo la inauguración de estas jornadas universitarias organizadas por el profesor Vázquez Medel, que es un antiquísimo e ilustrísimo miembro de nuestra facultad. Voy a pasar a presentaros a vosotros. Cada uno, me imagino que tiene unas palabras que decir, breves, porque de lo importante tratarán en estos 2 próximos días, y nosotros venimos a cumplir con nuestra misión de darles la bienvenida, ¿no? De darles la bienvenida y, por supuesto, de desearles lo mejor en la celebración de los actos. ¿Tienes tú la palabra? Y para... Buenos días a todos. Quería, como directora de la Cátedra RTVE Universidad de Sevilla de Contenidos Culturales y Creatividad en el sector audiovisual y digital, quería, en primer lugar, agradecer a la Facultad de Filología que acoja estas jornadas. Quería también agradecer al profesor Vázquez Medel, que mi profesor hace ya un par de décadas, algo más, casi 3 décadas. Quería agradecer en principio su frenética actividad, que es incansable y que no ha cesado en todos estos años. Le debo un agradecimiento especial y con el corazón, porque tenemos esa cátedra en la Universidad de Sevilla gracias a él, a sus contactos y a su gestión. Él fue el director de la cátedra los 2 primeros años. La ha creado y la ha consolidado durante esos 2 años y ahora me toca a mí recoger el testigo. Entonces, que estas jornadas se celebren con la colaboración de la cátedra, pues quiero agradecerle que, aunque haya salido de ella, siga contando con la cátedra para sus actividades, que enriquecen, yo creo, que a todos y especialmente a la Cátedra RTVE Universidad de Sevilla. También quería agradecer a la Fundación Cajasol, que no ha podido asistir a estas jornadas, la financiación que nos presta, que nos permiten hacer este tipo de actividades. Ya se inició la colaboración el año pasado y este año se mantiene, con lo cual deduzco que están contentos con el resultado. Estas jornadas están también financiadas en parte por la Fundación Cajasol, y aunque no haya podido venir, creo que es de justicia reconocerle el esfuerzo de colaboración que hace con nosotros. Y me gustaría, hacer un brindis al sol, creo, en la universidad, y creo que es importante hacerlo, que es, a mi modo de ver, trascendente que haya vasos comunicantes entre las distintas áreas de conocimiento, porque creo que de este modo nos enriquecemos todos y ganamos, porque la pluralidad de perspectivas y de puntos de vista siempre suman y en ningún caso restan. Entonces, quiero invitar a la facultad a que siga pensando que la cátedra RTVE, aunque ahora tenga sede en la Facultad de Comunicación, es de todos, es de la universidad, no solo de la facultad, en ningún caso mía. Es un proyecto común y conjunto, y creo que es importante que mantengamos esa colaboración en distintas actividades que se vayan celebrando de ahora en adelante. Así que les deseo a todos que pasen una muy estupenda jornada, que disfruten y que lleguen a importantes conclusiones sobre el aforismo español y su década prodigiosa, como bien reza el título de las jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tiene también la palabra la profesora Clúa del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana.
Bien, buenos días. Yo también voy a ser muy breve porque lo interesante va a ser lo que cuenten ustedes, no lo que digamos nosotros desde esta inauguración. Yo también agradezco a los organizadores la invitación a estar aquí acompañándoles en esta apertura y sobre todo yo quisiera felicitarles a ellos, felicitarles a ustedes que van a disfrutar estos días pues, de un intenso intercambio intelectual. Y felicitarnos a nosotros, y con nosotros me refiero al Departamento de Literatura Española que dirijo, a la Facultad de Filología, pero también a la Cátedra RTVE. Siempre suelo decir que, bueno, más allá de nuestra docencia o nuestra actividad investigadora, es esencial y forma parte de la vida misma universitaria este tipo de eventos, ¿no? De intercambio científico, de colaboración, eventos que se hacen con el esfuerzo, ¿no? Y el empeño de quienes los llevan adelante, en este caso de los organizadores, y con el apoyo, en la medida de lo posible, pues de las instituciones y de los departamentos, etcétera, implicados. Esto es realmente lo que dinamiza, creo yo, y da calidad y da, bueno, abre nuevos horizontes a nuestros estudiantes, a nuestros colaboradores, y en ese sentido pues yo me felicito de que, bueno, de que tengamos ocasión de tener este acontecimiento que se suma, y la verdad que es un orgullo, pues a una muy intensa agenda de actividades de nuestro departamento y de la facultad. Y quiero hacer hincapié, aunque ya lo ha hecho mi compañera, que en este caso hay un motivo más de felicitación, que es esta colaboración. Ella ha hablado de lo necesario que son los vasos comunicantes entre áreas de conocimiento. Yo no puedo estar mucho más de acuerdo. Como saben todas y todos muy bien, el profesor Manuel Ángel Medel ha desarrollado grandísima parte de su carrera en la Facultad de Comunicación y ha sido una pieza pues, importante en ella. Yo misma estoy vinculada a la Facultad de Comunicación como docente desde que llegué a esta universidad. Claro que son vasos comunicantes, es incluso mucho más, ¿no? Entonces, que la cátedra RTVE, que está participando en este acto, ¿no? Facilite, ¿no? O de alguna manera sea un punto de encuentro entre estas dos facultades, entre los investigadores de estas dos facultades, yo creo que también es un motivo de felicitación que redunda, pues eso, ¿no? en plantear temas, en plantear espacios de debate mucho más ricos, mucho más plurales y mucho más entretenidos, la verdad, porque al final, ¿no? Cuantos más somos y cuantos más puntos de vista distintos tenemos, pues más divertido es todo. Así que, bueno, ya ven que estoy muy feliz y muy contenta. Espero que ustedes también lo estén, no solo ahora, sino cuando acaben, seguro que lo estarán más. Y solo me queda pues, desearles que disfruten muchísimo de este encuentro y de, bueno, pues de la compañía, ¿no? de tantos y tan buenos colegas como se reúnen aquí. Nada más. ¿O damos por inauguradas o...? No, voy a decir, sí. Voy a presentar. Muy bien. Muchas gracias, querido vicedecano, querida directora del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana, querida directora de la Cátedra RTVE Universidad de Sevilla. Llegó el momento de iniciar este recorrido, esta andadura, estas jornadas llenas de dudas y preguntas, pero también de algunas certezas y de algunas respuestas sobre el último género en incorporarse a la genealogía literaria y cultural como cauce propio, ya que tiene, obviamente, muchos siglos de antigüedad, con características y atributos que lo singularizan, por más que sus fronteras, como ocurre con todos los géneros, sean a veces muy amplias y su relación con otros discursos, especialmente los vinculados a la creación poética, al pensamiento, a la filosofía, sea especialmente intensa. Para llegar hasta aquí ha sido necesario el concurso y el apoyo de muchas personas e instituciones a las que queremos agradecer de corazón su ayuda. En primer lugar, a la Universidad de Sevilla, a su rector, que me pedía que trasladara aquí su saludo, a la Facultad de Filología, con el decano, el vicedecano, y también el magnífico personal de apoyo, el personal técnico, con Marta Prieto, que siempre da testimonio con una alta calidad del contenido de estas jornadas,
y del magnífico PAS que tenemos. Carmen nos ha estado ayudando, tenemos ya el atril aquí también preparado para la lectura final de la mañana. A todos ellos, de todo corazón, muchísimas gracias. Gracias a la directora del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana, Isabel Clúa, porque yo, que ya voy en mis últimos años de vida académica, suelo decir que yo, que he estado en varios departamentos, es la mejor directora de departamento que he tenido nunca. Y también creo que Mar García Gordillo, al frente de la Cátedra Radio Televisión Española, Universidad de Sevilla, en contenidos culturales y creatividad, la impulsará mucho más lejos aún de lo que inicialmente y en sus momentos fundacionales pudimos hacerlo. Y por todo ello, y a ellas dos, les agradezco todo su apoyo. Como ha dicho también la directora de la cátedra, a la Fundación Cajasol, que apoya, siempre andamos muy limitados de recursos, pero también creo que hacemos de la austeridad y de la generosidad de los participantes un atributo de estas jornadas, de estos encuentros. Tengo que agradecer también al Grupo de Investigación en Teoría y Tecnología de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, el primer grupo de investigación en comunicación del sur peninsular, que tuve el honor de fundar y dirigir hasta hace muy poco, y que ahora también dirige de una manera acertadísima María Lamuedra. Aquí están con nosotros acompañándonos Federico Ruiz Rubio, gracias Federico, que presidirá la primera mesa, Antonio Acedo, Jesús Albarrán, que han sido fundamentales en ese equipo nuclear de preparación del encuentro, en el que también Mar Fernández Valiente ha sido una pieza imprescindible. A todos los ponentes, a todos los participantes, quienes van a leer los aforismos, y también a todos los asistentes, muchas gracias, porque si esto tiene algún sentido, es precisamente gracias a ellas y a ellos. José Luis Trullo, verdadero motor y alma de este encuentro, ha expresado con acierto las razones de estas jornadas. Así se recogen en nuestro programa y me permitirán que brevemente recuerde ahora y glose y amplíe también brevemente. Desde la publicación en 2013 de la antología Pensar por lo breve, aforística española de entre siglos, el aforismo español ha experimentado un auge inusitado en la historia de la literatura de nuestro país. Recordemos también que hace ahora una década se convocó el primer Premio Internacional de Aforismos, José Bergamín, o que apareció el número monográfico de Ínsula, el aforismo español del siglo XX, coordinado por Erika Martínez, que hubiéramos deseado que también nos acompañara, pero que no era posible y que en estos días ha sido elegida, y la felicito por ello, como miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada, a la que yo también pertenezco. Tomando el testigo de autores, se nos decía, como Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, José Bergamín y tantos otros, pero también de otros grandes aforistas internacionales, pues creo que esta apertura en sus fuentes es uno de los rasgos innegables de este género breve, que ha crecido de un modo firme y constante con la apertura de colecciones específicas, la publicación de decenas de libros, de selecciones antológicas, la celebración de eventos monográficos, que nos va a recordar en la última ponencia de la mañana precisamente José Luis Trullo. No voy a insistir en ello. Y como brillante colofón, la apertura en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes del portal Aforística Española Actual, que lleva con acierto Demetrio, donde se reúne abundante material que testimonia la calidad literaria del fenómeno, más allá de modas y de oportunismos diversos. Inauguramos además este evento con la reciente publicación de la revista Aforistas, la revista anual que también impulsa José Luis Trullo y que se propone renovar el formato aforístico apostando por la indagación formal, la exploración conceptual y el riesgo literario, con el fin de demostrar que se trata de un género extraordinariamente dúctil y apto para fecundar proyectos ambiciosos y prospectivos. Una década, pues, que bien merece el calificativo de prodigiosa y que exige un abordaje crítico, serio y meticuloso para hacer balance de lo acontecido y extraer las conclusiones oportunas ante la posible evolución
y el futuro del género. Especialmente en un momento marcado por el dominio de las redes y medios cibernéticos y también por una aceleración que a veces ha hecho uso y abuso de los aforismos, pero también de sus muchas falsificaciones y simulacros en esta era del fake, de la mentira. Pero no nos corresponde a nosotros marcar el carné o el marchamo de autenticidad, porque precisamente creemos que es desde una apertura fundamental desde la que se debe escribir el futuro de la escritura aforística, valga la redundancia. Creo que en todo el proceso de configuración de estas modestas, pero creo que importantes jornadas, nos hubiera gustado más, que hubiera habido mucha más presencia de compañeras aforistas. Por diversas razones estaban muy ocupadas, cosa de lo que nos alegramos. Creo que hoy nuestra compañera Carmen Camacho tenía un compromiso en Bratislava, creo, ¿no? Y Erika Martínez no podía venir, pero por eso me alegro mucho más de la presencia de estas dos extraordinarias compañeras, Isabel Clúa y Mar García Gordillo, en el momento del arranque, porque una parte importante del futuro de la aforística y de su dimensión más creativa creo que está en manos de nuestras compañeras, pero también de ese arquetipo ánima, de esa dimensión femenina que siempre debe estar en lo masculino, en este tiempo de resistencias y de involuciones desde ese imaginario patriarcal, androcéntrico, que se resiste violentamente a perder su hegemonía en el mundo. Por ello es más necesario que nunca. También es más necesario que nunca el diálogo intergeneracional, y nos hubiera gustado tener aforistas más jóvenes aquí presentes. Lo van a estar, de alguna manera, también en las lecturas, pero nos hubiera gustado que lo estuvieran con mayor intensidad. Pero son las cosas, muchas cosas, que nos quedan por hacer. Decía Kafka, y es uno de los aforismos más citados de Kafka, que a partir de cierto punto no hay retorno. Ese es el punto que hay que alcanzar. He pensado algunas veces este punto, este modesto punto de la intrahistoria. Recordemos ahí a Unamuno, que también utilizó con tanto acierto esas frases llenas de la dimensión contradictoria, creativa, paradójica, que forma parte del aforismo. Quiero terminar invitando a que de manera absolutamente libre y creativa dialoguemos mucho en estas jornadas. Seamos breves, respondiendo también a la propia naturaleza del género, yo también lo soy, y voy a ir terminando ya mis palabras. No sin recordar, porque están muy cerca, dos referentes que también deben tener hoy una acogida especial aquí. Ayer, 5 de noviembre de 2023, se cumplían 60 años de la muerte en el exilio de Luis Cernuda. Me gustaría, no hace falta ya reivindicar a Cernuda. Yo cuando estudiaba filología en esta misma facultad, hay que recordar a José María Capote Benot. El profesor Capote fue el primero que reivindicó intensamente a Luis Cernuda, hombre, por supuesto, además de la revista La Caña Gris, Cántico, etcétera, pero fue el que hizo la primera antología de Cernuda para cátedra. No quiero que se haga una profecía cernudiana, que su palabra quede donde habita el olvido. Muy al contrario, quiero que desde aquí, con ese grito hermoso con el que comienza el poema 1936, digamos, recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Pues bien, también ayer, 5 de noviembre, fue el 96 cumpleaños de alguien que nació en Triana, en la esquina de Procurador con Castilla, pero que es uno de los pensadores más universales que tenemos, y que se llama Emilio Lledó. Quiero recordar y reivindicar aquí también la importantísima presencia de Emilio Lledó, y que no olvidemos que en un momento en el que se cuestiona y en el que estamos en retroceso
en la sociedad del bienestar, más allá del bienestar, hay que reivindicar el bien ser, que decía Emilio Lledó. Y creo que estas jornadas de aforismos van a ser esa llamada a ser lo que somos, a llegar a ser lo que somos, a conocernos a nosotros mismos, individual y colectivamente, a aspirar más que a la avidez, al deseo, a la voluntad de poder, de tener, a ese gaudium essendi, a ese gozo de ser, que nada ni nadie nos puede arrebatar y que a veces experimentamos con esa resonancia de que ahora nos habla Hartmut Rosa cuando leemos, meditamos un aforismo. Muchas gracias a todas, a todos los que están aquí presentes, que tengamos unas felices jornadas en las que también seamos capaces de hacer prospectiva, de hacer autocrítica, de tener mucho cuidado, que la desmesura, el principio de la antiodromía, puede acabar con la realidad. Así que seamos también acertados en la manera de enfocar críticamente ese fenómeno extraordinario que es el aforismo. Muchas gracias. Quedan pues inauguradas las jornadas universitarias, la década prodigiosa del aforismo español. Muchas gracias. Buenos días. Iniciamos estas sesiones de la jornada sobre el aforismo español, en primer lugar con la intervención de Manuel Neila, investigador y aforista, como ya casi todos los presentes conocen sobradamente, con una conferencia titulada El aforismo español 1946-2000, humanismo y conocimiento del hombre. Como aforista destacamos de Manuel Neila sus publicaciones Pensamientos de intemperie y Pensamientos desmandados, reunidos posteriormente en el volumen El juego del hombre, así como algunas antologías del género, aforismos contantes y sonantes, o Bajo el signo de Atenea y El cántaro a la fuente, esta última en colaboración con José Luis Trullo, que intervendrá posteriormente sentado aquí a mi izquierda. Asimismo, Manuel Neila dirige la colección A la mínima de la editorial Renacimiento. Son libros en dos formatos en los que se seleccionan aforismos de autores clásicos y modernos, todos ellos cuidadosamente escogidos y prologados. Además, como ensayista, destaca el volumen La levedad y la gracia, en que desarrolla su crítica sociocultural al mundo moderno, una de las perspectivas intelectuales que pone de manifiesto en sus análisis. A continuación tiene la palabra Manuel Neila. Buenos días a todos, gracias. Ante todo, gracias a la Universidad de Sevilla, a las autoridades académicas que nos han precedido, a los organizadores, como no, de este evento, y en particular me vais a permitir que dedique la conferencia de hoy a José Luis Trullo por la labor que está haciendo por el género breve, por el género más breve, el aforismo. Como solamente tenemos media hora, vamos a ir deprisa al tema, aunque tenga que recortar mucho de lo que hay que decir, habría que decir mucho más, pero de lo que podría decir hoy. Y si esto se publica, pues tendréis acceso a la parte que no vamos a tocar ahora, aunque es imprescindible. Tendré que saltarme algunos autores concretos que traía para comentar. En cualquier caso, vamos a ir directamente al tema, porque si no se nos va a ir el tiempo. Aforistas españoles del Resurgimiento, 1945-2000, o del segundo Resurgimiento, como sugiere Demetrio. Si el primer Resurgimiento fue el de la Edad de Plata, el segundo creo que es el de esta sociedad postcultural o postmoderna en la que vivimos después de la Segunda Guerra Mundial. La tradición aforística española presenta hitos memorables seguidos de hiatos prolongados. Figuras como Séneca, Gracián, Bergamín pertenecen sin duda al elenco de aforistas universales.
Al mismo tiempo, los periodos de esplendor del género más breve son interrumpidos por largas temporadas de silencios clamorosos, en las que la escritura aforística brilla por su ausencia. Como las que siguieron a la época latina, en que destacó Marcial o Séneca, o a la época barroca, en la que destacaron Álamo de Barrientos y Baltasar Gracián, entre otros. Esta alternancia permite que hoy podamos hablar de un sorprendente resurgimiento o segundo resurgimiento contemporáneo del género, en el que sobresalen Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez o José Bergamín, en la Edad de Plata, y otros a los que vamos a aludir a continuación en la edad posmoderna o poscultural. Por su naturaleza proteica y anfibológica, el aforismo es un género literario para tiempos de crisis, como el barroco, el romanticismo o el siglo XX. El aforismo moderno aparece a principios del siglo XVII, momento en que se produce lo que Stephen Toulmin llama segundo renacimiento, como principio o ciencia, o, al decir de Bacon, como método de conocimiento innovador que supera el esteticismo del pensamiento sistemático. Las ideas del filósofo y político inglés pudieron difundirse en España a través de los tacitistas españoles, particularmente en el Tácito español ilustrado con aforismos de 1614, de Baltasar Álamos de Barrientos, sacadas de los casos de la historia y destiladas en la alquitara del pensamiento político y diplomático de la época, como advierte Antonio de Covarrubias en la aprobación liminar del libro de Álamo de Barrientos. Ya sea a través de Bacon, ya sea a través de Barrientos, lo cierto es que a partir de 1614, la denominación aforismo se impondrá en ciertos ámbitos europeos y particularmente españoles, en el sentido que hoy empleamos este término, aforismo moderno. Tras 2 siglos de clamoroso silencio, como anunciábamos antes, y en ausencia de un movimiento romántico a la altura del europeo, que concediera al aforismo el sitio que le dieron Schlegel, Novalis, Lichtenberg o Joubert en el conjunto de la escritura fragmentaria, la aforística española experimentó un evidente resurgimiento durante la primera mitad del siglo XX, vinculado en esta ocasión no tanto a la ciencia o la historia, como a la filosofía y la literatura, cuyos efectos iban a dejarse sentir a partir de la Segunda Guerra Mundial, a lo largo de la segunda mitad del siglo, y así hasta nuestros días. Del siglo XXI, luego se encargarán mis compañeros, por tanto, ahí no voy a entrar. Si descontamos algunos precedentes curiosos, como pueden ser los de Manuel Balbontín, Armando Palacio Valdés, Manuel del Palacio, el medio poeta, que decía Clarín, o Ramón de Campoamor, la nómina de quienes consolidaron el género durante la llamada Edad de Plata incluye autores de diferentes generaciones que todos conocemos. Ramón y Cajal, Miguel de Unamuno, Jacinto Benavente y Antonio Machado, de la generación del 98. Rafael Barret, Álvaro de Albornoz, Juan Ramón Jiménez, Eugenio d'Ors y Ramón Gómez de la Serna, de la generación del 14. José Bergamín, José Camón Aznar, Rafael Porlán, Rafael Dieste, José Gaos, Enrique Jardiel Poncela, Ramón J. Sender y Massaud, de la generación del 27. La Guerra Civil Española, seguida de la Segunda Guerra Mundial, produjo una ruptura definitiva con la tradición moderna y dio lugar a lo que ha dado en llamarse época posmoderna,
Durante el desolado periodo de posguerra, cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días, se agudizó la denominada crisis de la mentalidad burguesa, con la consiguiente transformación social y la fragmentación del imaginario colectivo. Todo lo cual supuso, entre otras muchas cosas, la necesidad imperiosa de revisar el humanismo tradicional, esa tradición velada del pensamiento español según Francisco José Martín, o a la que se vincula la escritura aforística. Ese vínculo entre el humanismo y la escritura aforística es algo que hay que seguir, porque es, creo, evidente desde mi punto de vista. En su excelente monografía, La lógica del fósforo, claves de la aforística española, el profesor Demetrio Fernández Muñoz propone una lectura de la escritura aforística más reciente, la que se produce a partir de los años 80, en clave posmoderna. Pero el aforismo contemporáneo es posmoderno y no lo es, o dicho con sus palabras, le toca no serlo. En ese sentido, he querido seguir esa línea que abre el profesor Demetrio, porque creo que el aforismo se puede vincular no solo a la posmodernidad, sino a la parte más afirmativa de la posmodernidad, que es los nuevos humanismos que aparecen a partir de la segunda posguerra. En esta intervención voy, por tanto, a continuar el campo que ha dejado abierto el profesor alicantino mediante una concisa interpretación de la aforística española contemporánea, no tanto en clave posmoderna como en su impronta humanística. Por una parte, pretendo abrir el foco a toda la segunda mitad del pasado siglo XX, como precedente a las intervenciones que me van a seguir, que tratarán del aforismo en el siglo XXI, incluyendo las diferentes generaciones en su devenir. Y por otra, quiero situar la aforística contemporánea en el marco de la filosofía hispánica del sentido, que es la filosofía humanística. En este sentido hablaremos de Tierno Galván, del humanismo fraccionario de Tierno Galván, del humanismo situado de Carlos Castilla del Pino, del humanismo fronterizo de Eugenio Trías y del humanismo pragmático de Ramón Eder. Como veis, en todos ellos se da una vertiente humanística que voy a poner de relieve, al menos en estos 4 autores, aunque citaré todos los que les acompañan, o casi todos, los que han llegado a mi conocimiento, pero cada uno de ellos pertenece a una de las 4 generaciones de la segunda mitad del siglo XX. La primera, la del 36, la del 50, la del 68 y la del 80 o de la transición, ¿vale? Primera generación de posguerra, Enrique Tierno Galván. Pues los primeros años de la posguerra española fueron tiempos sombríos. Estuvieron marcados por la precariedad económica, la represión política, el aislamiento internacional y una censura férrea en todos los ámbitos de la cultura, hay que recordarlo. El oficio de escritor conoce años inciertos. Se ha hablado, y con razón, de una literatura doblemente escindida, por una parte entre el exilio y el interior, por otra parte entre una literatura arraigada y una literatura desarraigada. Arraigada la de Luis Rosales, Leopoldo Panero, desarraigada la de Gabriel Celaya y la de Blas de Otero. Lo saben bien los profesores de literatura del centro. La Segunda Guerra Mundial no fue sino el epílogo de un conflicto largamente anunciado. Cuando dijo que después de Auschwitz no tenía sentido seguir escribiendo poesía, Adorno era consciente de que la inhumanidad había corroído todas las instituciones imaginarias de la sociedad. Lo que vino después, por lo que atañe al mundo de la literatura, fue la lenta, esforzada y progresiva reconstrucción de todos los elementos que componen el proceso creador, la realidad referenciada, el sujeto creador, la obra creada y el receptor o público. Una vez terminada la contienda, los escritores españoles de la llamada generación del 36 o de la guerra volvieron a sus ocupaciones y reanudaron a duras penas sus tareas intelectuales y artísticas. Interrumpidas de manera dramática, se impuso el tema de la realidad como arte o la recuperación de la realidad. Para atenernos al campo específico de la escritura aforística,
es preciso diferenciar entre los aforistas exiliados, Gil Albert, Ramón de García Sol, un diarista que incluye muchos aforismos en sus 2 libros de diarios, memorias, y aquellos que permanecieron en el país, Tomás Seral y Casas, el catalán, Juan Eduardo Cirlot, Gloria Fuertes y Enrique Tierno Galván. Por otro lado, cabe distinguir entre los aforistas que se limitaron a seguir la línea abierta por Ramón Gómez de la Serna y sus greguerías, tal fue el caso de Tomás Seral y Casas o Gloria Fuertes, aquellos que optaron por dejar sus aforismos en las páginas de diarios íntimos y cuadernos de notas, así lo hicieron Juan Gil Albert o Ramón de García Sol, y aquellos otros que cultivaron el aforismo estricto, y muy principalmente Juan Eduardo Cirlot y Enrique Tierno Galván. Este me sorprendió porque el conocimiento del autor y del libro ha sido muy tardío por mi parte, pero creo, si alguien no me desmiente, que es el primer libro de aforismos que se escribe después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, desde donde comienza este recorrido. Aquí sí que tenemos que, como ustedes conocen a Tierno Galván suficientemente, voy a pasarme toda la cuestión de Tierno Galván para referirme solamente a la incorporación que él hace del aforismo. El aforismo que constituye la realidad como resultado, que así se titula el libro de Tierno Galván, que era en realidad una prolongación del tratado de Wittgenstein, del tratado Lógico-Philosophicus, dice... el conjunto del aforismo que constituye la realidad como resultado está relacionado, por una parte, con la temprana lectura de que Tierno hizo del denominado tacitismo español, al cual le dedicó su tesis doctoral, y, en segundo lugar, de la traducción que también hizo y que publicó ese mismo año del Tractatus Logico-Philosophicus, reeditado en Alianza Editorial, creo, aunque en su día me parece que estuvo en Revista de Occidente. La cual supuso, la traducción de Tierno Galván, un punto de inflexión en la trayectoria intelectual y humana del escritor madrileño, al tiempo que significó un paso decisivo en la introducción del positivismo lógico en la menesterosa España de posguerra, ¿no? Con esta traducción, dice el autor, el traductor, ponemos en manos del lector español un libro que ha ejercido y ejerce una influencia, a nuestro juicio, decisiva en el campo de la filosofía actual. En cuanto a la importancia que el mismo otorga a la realidad como resultado, a su propia obra, dice, el autor se refiere a ese compendio de aforismos con agrado en el prefacio a escritos 1950-1960 que publicó en Tecnos, y afirma que recoge ideas que constituyen el armazón firme sobre el que se han ido superponiendo otras que no contradicen las posiciones fundamentales. Las comillas que no abrí, pero que podemos abrir ahora, eran de Tierno. En un tiempo marcado por la inhumanidad, el de la segunda posguerra europea, los escritores y artistas vuelven a la vista atrás, al humanismo tradicional, para saber lo que ese movimiento cultural tenía de incumplido y que pudiera ser objeto de profecía. Detrás está Antonio Machado, como reconocen, ¿verdad?, de estas palabras. Surgen así los nuevos humanismos, el existencialista, el marxista, el cristiano, etc. A diferencia del humanismo personalista de Laín Entralgo o del humanismo ético de José Luis Aranguren, el autor de La realidad como resultado parte de la impugnación del humanismo clásico. Por tanto, se ha hablado de un cierto antihumanismo en Tierno Galván, discutible, de aquellas convicciones que considera incompatibles con el mundo coetáneo, como señala en el ensayo Humanismo y Sociedad, publicado en Sisbarral en su día, aunque antes se lo había adelantado en Revista de Occidente. Perdón, lo había adelantado, no en Revista de Occidente, lo había adelantado en un boletín que él llevaba en la Universidad de Salamanca, que le servía para difundir sus ideas, en este caso socialistas. Rechaza, pues, que la inteligencia signifique algo superior a la capacidad operativa,
que sea una facultad incondicionada o que se asocie con la sensibilidad para el entendimiento estético del mundo. Este era el Tierno Galván más marxista en este momento, aunque luego recupera esa dosis de humanismo que dejó en el primer momento de su obra. Se opone, asimismo, al aristocratismo intelectual, a la centralidad de la persona humana y a la herencia tradicional utilizable. Era polémico en este momento Tierno Galván, desde el positivismo lógico de origen anglosajón, como saben, ¿no?, de Bertrand Russell y de Wittgenstein, no anglosajón, pero sí que estuvo en Inglaterra durante tiempo y de allí escribió buena parte de su obra. Por último, rechaza otra convicción humanística que, en cierto modo, anima y sostiene a las demás, que la cultura engendra entusiasmo. A su leal saber y entender, estas convicciones han contribuido a mantener el mundo moderno fraccionado entre dominadores y dominados. Esas convicciones humanísticas o antihumanísticas, compatibles con una sociedad escindida en clases sociales, le sirven de punto de partida para indagar las condiciones antagónicas que pudiese hacer posible un humanismo nuevo. Son palabras suyas. En el ámbito fraccionado del capitalismo actual o en proceso de transformación. A partir de ahí establece lo siguiente, que la inteligencia es operacional y el humanismo debe ser un operador, que la sensibilidad o el buen gusto son antagónicos a la comunicación, que la inteligencia es condicional y condicionante. En sus palabras, inteligencia es una palabra que designa mi capacidad para comprender, que puedo formular, aplicar o innovar respuestas respondiendo a los estímulos. Es el aforismo 18 de su libro. Considera, por otro lado, que el subjetivismo, la aristocracia y la tradición unitaria han de ser contempladas en el marco de un mundo fraccionado. Por último, y a su parecer, el nuevo humanismo ha de luchar contra la idea de cultura en cuanto engendradora de entusiasmo. Esto es curioso. Sus palabras, el humanismo ha de estar al servicio de la ciencia que transforma la naturaleza de saberes cuya estructura es la verificación experimental matemática al nivel más alto en cada situación. Por último, y termino con Tierno Galván, el positivismo estricto de don Enrique no carece, en todo caso, de una retórica propia, y aquí es donde se acerca al humanismo tradicional. Como los humanistas clásicos, sabe que pensamos en palabras. El pensamiento, dice, no es distinto del lenguaje, sino en la medida en que el lenguaje produce esta distinción. El aforismo 39 de su libro. Emplea, sobre todo, las antinomias lingüísticas y las antítesis conceptuales. Como los tacitistas del siglo de oro español a los que él había dedicado tanto tiempo, recurre al ensayo y particularmente al aforismo como procedimientos retóricos en tanto que técnicas de disuasión. La prisa, me van a perdonar, pero es que quiero meter demasiado y no me va a dar tiempo. Ahora bien, a diferencia del humanismo inglés, evita el lenguaje figurativo, cromático. Tierno Galván no, Tierno Galván lo empieza a asumir y se va acercando a un pensamiento dialéctico en el que el antihumanismo de su primera época, de época neopositivista, se funde con el neohumanismo que él intenta vincular con la recuperación de la tradición hispana del pensamiento, de la tradición velada, ¿no?, que habla Martín del pensamiento hispánico. En esa línea van a seguir otros autores a los que nos referimos a continuación. Por favor, ¿me puedes indicar la hora para que no me pase? Vamos bien, sí. ¿Vamos bien? Sí. La generación del 50... me queda. La generación del 50 continúa en esta línea de renovación del humanismo y, por tanto, del aforismo. Me voy a referir en particular a Carlos Castilla del Pino, al cual conocen, y de sus datos no quiero referir ninguno, para centrarme en la aportación que él hace, porque además tiene un libro sobre un librito, 2 conferencias sobre el humanismo imposible, lo llama, el humanismo imposible, y el conocimiento del hombre. Carlos Castilla del Pino publica su libro Aflorismos, con F, Aflorismos, pues ya muy tardíamente, en realidad es póstumo, se lo publica su mujer.
una vez fallecido, pero sus aforismos están escritos con anterioridad, a la par que publicó sus memorias, sus 2 tomos de memorias. En cualquier caso, durante los años 50 se produjo un cambio significativo en la sociedad y en la cultura española. Tuvo lugar una apertura política hacia el exterior con la entrada de España en la ONU, en 55, al tiempo que se inicia la liberalización de la censura. Surgieron los primeros movimientos universitarios y obreros y el Plan Nacional de Estabilización Económica del 59, propiciado por el Gobierno, dio lugar al incremento del paro obrero y a la emigración de los menos favorecidos. El progresivo desarrollo industrial y la aparición del turismo sitúan al país en el concierto de las naciones europeas. Paralelamente a la oposición al régimen, se intensificó incluso desde los sectores católicos, influidos por el Vaticano II, que tenía por objeto prioritario la relación entre la Iglesia y el mundo moderno. El incremento del aforismo en las sucesivas generaciones de posguerra fue exponencial, pasando de no menos de 6 practicantes del género en la generación del 36, a los que nos hemos referido antes, a más de 12 en la segunda generación de posguerra, número que se duplicaría en la tercera generación de posguerra y se multiplicaría en la generación del 80. Este progreso de la escritura aforística, luego hablaremos de él en la última fase, porque tiene su sentido y al cual quizá estamos celebrando hoy. Entre los autores pertenecientes a la segunda generación de posguerra, los nacidos en torno a 1930, se observa una preocupación fundamental por el hombre. Aquí se recupera esa parte de centralidad que tiene el hombre en el discurso humanístico, que enlaza con el humanismo existencial. Contamos con un aforista en lengua valenciana extraordinario, Joan Fuster. Lo han traducido recientemente. Yo quería haberlo traducido, perdónenme la alusión personal, a la mínima, pero se me adelantaron y lo han traducido recientemente. Habían cuestiones de familia que no daban derechos de autor. Vamos, ya saben lo que son los derechos de autor. Una peccata minuta, pero influyente en la cultura. También hallamos seguidores de Ramón Gómez de la Serna, María Asunción Echagüe, una mujer aforista, pintora radicada en Madrid, que luego se va al sur y desaparece del ámbito. Ella coordinaba tertulias en Madrid y escribió un pequeño libro de aforismo que se publicó aquí en Andalucía hace 30 o 40 años, pero muy breve, unos 60 aforismos. En cualquier caso, se la puede considerar como aforista en la línea de Ramón Gómez de la Serna. Pero también Luciano Castañón, un aforista que se conoce menos, posiblemente José Ramón sí conozca más a Castañón porque era un novelista y aforista gijonés, que además fue futbolista en el Gijón, ¿verdad? En el Club Deportivo de Gijón. Tiene una obra aforística interesante, dispersa en la Nueva España. Hay poetas con incursiones ocasionales en el aforismo, como Ángel Crespo o José Ángel Valente. Pero será con la emergencia de esta generación cuando surjan autores de verdadero interés, como aforistas, que conocen el género a la perfección, como Cristóbal Serna y Carlos Edmundo de Ory, a los que realmente hay que rendir un atributo, ¿verdad?, un reconocimiento, porque fueron autores personalísimos que elaboraron un tipo de literatura excéntrica, pero central, valga la contradicción. Excéntrica porque no respetaba los parámetros de la generación del 50, que es otro invento, porque era un grupo del 50, como sabemos. La generación luego se ha abierto, como sabemos por los autores que han aparecido después, bueno, los de Cántico, o en fin, gente de todo tipo, Cristóbal Serra o Carlos Edmundo de Ory en Andalucía. Es decir, que ese invento de las generaciones también con los profesores podíamos debatirlo en su momento. En cualquier caso, además, hay autores que conocen el género a la perfección como ellos dos. Los dos primeros reflexionaron certeramente sobre el aforismo, Cristóbal Serra y Carlos Edmundo de Ory me refiero, y los otros 3 a los que me referí también, pues practicaron el género. Por otro lado, varios poetas combinaron perfectamente el verso y el aforismo. Pensemos en Vicente Núñez, extraordinario poeta.
Dionisia García, la primera mujer de obra aforística encomiable, que hay que tener en cuenta después de Gloria Fuertes o de María Asunción, que en realidad anunciaban, pero no eran aforistas, anunciaban el género, pero en la línea de greguerías, nuestra Dionisia García sí que es una aforista con 3 libros y una compilación y una antología que ya se puede considerar la primera mujer aforista del siglo XX con calidad y criterio y proyección. Y Rafael Pérez Estrada, otro excéntrico andaluz maravilloso, un aforismo surrealista que ha dado prestigio al aforismo desde su ámbito literario particularísimo, ¿no? Y Carlos Castilla del Pino, que ya digo que es extemporáneo en cuanto a la generación del 50, pero que refleja la ideología del 50 a la perfección. Escritos a continuación de sus 2 volúmenes de memorias, los aflorismos de Castilla del Pino constituyen un personal breviarium vitae, donde el escritor verbaliza sus principales preocupaciones en pos de lo que los moralistas llaman una vida buena. Entre los temas recurrentes, aquellos que superan la 20 de aforismos en su libro, destacan la idea de la realidad, la imagen del hombre, la necesidad de la escritura y la presencia del otro. Para Castilla del Pino, la realidad está constituida por las cosas que están ahí y las que existen en nuestra cabeza. Así puede aducir, cum grano salis, lo que nos figuramos que es realidad, es la realidad. Si no, ¿dónde está la realidad? Esa ironía, ese humor, es muy aforístico. Es comprensible, por tanto, que abunde en la necesidad del arte y en la defensa irrenunciable de la escritura. Escritura, dice, no querer morir. Aforismo 149. Otro de los temas preferentes del libro es la imagen del hombre y sus afecciones derivadas de sus necesidades, temores, rechazos, valores y preocupaciones. Un hombre, al cabo y a la postre, situado. Por eso llama su humanismo situado. Eso él lo sugiere. Yo creo que es el nombre que debería, porque hay quienes dicen que es un humanismo marxista. Bueno, es un humanismo situado. Podría debatirse también este punto. Una fuente de error, la primacía del hombre sobre su contexto. El hombre es componente, uno más, de su contexto. Lo del hombre y sus circunstancias, no de Ortega, al que trató también Castilla del Pino en profundidad. O sea, el hombre es su contexto. Aforismo 189. Un hombre que en todo caso no es nada sin el otro, los otros, su prójimo. Los demás, dice, son parte de uno mismo. Nadie es sino con los demás. Bueno, este es Carlos Castilla del Pino. Los aforismos de Castilla del Pino, al igual que sus abundantes ensayos académicos y divulgativos, pueden y deben leerse en clave humanista, habida cuenta de su interés prioritario por la incierta condición humana y la naturaleza del saber. Dicho de otra manera, por la necesidad de una comprensión del hombre histórico y la exigencia de una justificación del conocimiento, como puso de manifiesto en sus 2 obras preliminares, El humanismo imposible y La naturaleza del saber. Imprescindibles para entender su pensamiento y reeditadas en varias ocasiones. La propia Celia Fernández Prieto, su editora mujer, lo advierte en la presentación de Aflorismos. Dice, quizá de manera especial se revelan afanes e inquietudes humanistas muy íntimamente arraigados por hacerse una vida buena, un anhelo ya latente en las 2 dramáticas narraciones de los 2 volúmenes de memorias que había publicado recientemente a la par que escribían estos aforismos. Se trata, eso sí, permítame que me lo atribuya, de un humanismo singular, ese humanismo que ya hemos situado, siempre vinculando el hombre a su situación histórica. Perdón, ¿qué me falta para hablar de los...? Quedan 10 minutos. Entonces voy a tener que dejar a Castilla del Pino y pasar a referir a 2 autores de la generación tercera y cuarta,
posguerra. Quiero decir que entre la tercera y cuarta generación de posguerra existe una pequeña interrupción o ruptura, y es la siguiente. Ayer, hablando con Abelardo Linares, comentábamos que de generaciones solamente se puede hablar de generaciones, no de degeneraciones. De generaciones solamente se puede hablar hasta el 50. La del 68, la del 80 son problemáticas. Y realmente hay razones sociales para eso. Las saludo porque nos vamos a encontrar con ellas en Eugenio Trías y en Ramón Eder, de los que hablaré después. Una de las razones sociales es el ascensor social, el ascenso de las distintas clases y la ruptura de la separación entre las clases. Hoy, con el aumento del baby boom, que da acceso a la cultura a muchísimas más personas y de los distintos ámbitos y clases sociales. Esto, de alguna manera, ha roto esos grupos generacionales que eran grupos que se correspondían con grupos sociales, ¿no? Puede ser, es una hipótesis y una propuesta mía. Y por otra parte hay una razón, yo creo, cultural, y es lo que Charles Knopf llama las dos culturas. La cultura científica y la cultura humanística se separan a partir de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente con una preponderancia de la cultura científica. Aquí está el problema de la pérdida de humanidades en las universidades, que los profesores pues, la conocen perfectamente, ¿no? Los que se nos matriculan en humanidades en las universidades y los que se matriculan en ciencias, la verdad, el número delata algo, ¿no? Pues yo creo que delata un cambio social, y ese cambio social es el que se refleja en el humanismo y en los aforismos. Uno de los aspectos por el cual afloran o hay esta explosión, yo lo relaciono con estas dos causas, que es esa ruptura de ese momento histórico. A partir de la segunda posguerra, lo que se ha llamado la posmodernidad, según el estudio estupendo de Demetrio, alude a la relación del aforismo y la posmodernidad, mientras que también yo lo intento hacer humildemente desde el aforismo y el humanismo, ¿no? La recuperación del humanismo, con los distintos humanismos que se sucedieron en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? El humanismo fraccionario de Tierno Galván o cristiano de Lain Entralgo, el humanismo existencial o marxista de Castilla del Pino, un humanismo estético del límite de Eugenio Trías y el humanismo pragmático de Ramón Eder, muy relacionado con la generación del 80 o de la transición, a los cuales me referiré por lo breve. A principios de los años 70, la tercera generación de posguerra, también llamada generación del 68 por el eco que tuvieron los movimientos del Mayo francés, sentó las bases para que la práctica del género aforístico se normalizase en nuestras letras. La modernización del país se distancia a ojos vistas del régimen dictatorial. Los llamados nuevos filósofos, entre los que destacan Eugenio Trías y Fernando Savater, reivindicaron la figura de Friedrich Nietzsche, maestro del género, como filósofo de la posmodernidad. Fernando Savater tradujo y presentó a Émile Cioran, pensador rumano y escritor en lengua francesa, en la meritoria editorial Taurus. Seguidamente se dio a conocer la obra de Maurice Blanchot, también en Taurus, y Elias Canetti aparece en la meritoria también editorial de Mario Múnich. Y no tardaron en aparecer traducciones de los principales aforistas europeos, clásicos y modernos, entre los que destacan La Rochefoucauld, Chamfort, Lichtenberg y Joubert, todos de los años 70. Anteriormente, algunos de ellos habían sido citados, por ejemplo, Eugenio d'Ors había hablado en el Valle de Josefat, había hablado de Joubert. Allí tiene un apunte, me extrañó muchísimo, en el año 28, por ahí. Se leía, pero desapareció como... Es un autor muy raro también, es un aforista puro, y ya se ha vuelto a recuperar en los años 70, ¿no? Carlos Pujol lo tradujo estupendamente, lo seleccionó y tradujo, aunque está todavía por traducir su obra completa, que está editada en Gallimard, y es uno de los referentes con Lichtenberg de la renovación definitiva del aforismo a partir del romanticismo. La tercera generación de posguerra, que comprende a los nacidos en torno a los años 40 y que empezaron a publicar a finales de la década de los años 60, duplicaron
el número de aforistas respecto a la generación anterior. Entre la veintena cumplida de autores que han merecido el reconocido prestigio de las antologías, voy a citarlos, porque os van a sonar casi todos, pero para que no se nos quede ninguno y para hacer memoria, aunque sea un listín telefónico. Pues están Carlos Pujol, que creo que era del 36, 1930, nacido en el 36, con lo cual ya pertenece a esta generación. Francisco Álvarez Velasco, Guillermo Puerto, Eugenio Trías, Vicente Verdú, Andrés Sánchez Hostiz, Emilio López Medina, José Luis Cuerda, Ángel Guinda, Rafael Argullol, Manuel Feria, aquí presente, Miguel Caborrosa, Ricardo Martínez Conde, Ángel Gabilondo, por cierto, el filósofo, o también ministro, bueno, el defensor del pueblo. Pachi Andión, el cantautor, también aforista. Otros han permanecido orillados, me gusta utilizar esta palabra para los aforismos extracéntricos, pues había, decíamos, como Agustín Villar, el cual también permanece muy desconocido, aunque tiene 4 o 5. Por ejemplo, José Luis Trullo luego me hablará a ver si lo reconoce, pero tiene 3 o 4 libros de aforismos en Extremadura y ha desaparecido también, murió prematuramente, pero ha desaparecido y es un aforista a considerar. Pero bueno, además de estos aforistas, Agustín Villar, Rafael del Hierro, un aforista filosófico fundamentalmente, o Antonio Merayo, un gijonés que ahí anda, leonés, gijonés, que ahí anda también orillado en los nortes de España. Algunas obras de esta generación se han convertido en puntos de referencia ineludibles, como La dispersión de 1970 de Eugenio Trías o El cazador de instantes de Rafael Argullol. También Experiencia, existencia de Andrés Ortiz Osés, un filósofo y aforista maravilloso, también injustamente postergado. Ya aquí no voy a entrar específicamente en Eugenio Trías porque no vamos a tener tiempo y quería referirme a la última generación también brevemente. Y ya para terminar, la generación del 80... Estos nombres ya digo que son provisionales y bajo esa nota que hemos dado al principio de incertidumbre respecto a las generaciones, porque son generaciones muy abiertas y en las cuales se convergen distintas corrientes, distintas voces y se multiplican las voces, lo bueno y lo malo, a lo que aludía antes nuestro rector. Bueno, pues teníamos los escritores de la generación del 80, nacidos en torno al 1957, 1960, y que empezaron a publicar a finales de los años 70 y primeros de los 80, asistieron con asombro a la transición política de una dictadura a una democracia, en el marco de una crisis internacional de la energía que desestabilizó el panorama mundial y provocó inflación y paro por doquier. En 1982, el PSOE accedió al gobierno de la nación que iba a renovar en las elecciones de 1986, iniciando así una nueva etapa en la historia social nacional. Aquel mismo año, España entra en la OTAN y 4 años después en la Comunidad Económica Europea, con lo que se consolida su puesto en el Concierto de las Naciones, el puesto de España. A partir de 1975, por lo que hace al campo de la literatura, que es el que aquí nos interesa, se moderniza y se extiende el experimentalismo de la generación que ya había iniciado la generación precedente, pero la generación del 80 va a renovarlo y va a atenuarlo y va a recuperar una cierta tradición que la generación experimental de los años 70 había roto. A partir de 1975, por lo que hace al campo de la literatura, que es el que aquí nos interesa, se modera el experimentalismo de la generación precedente, comienzan a distinguirse diferentes corrientes artísticas y literarias con propensión al eclecticismo y una mentalidad declaradamente pragmática. Este es el pragmatismo que muchos de los aforistas que conocemos utilizan. No se les pueden decir que sean ni socialistas, ni marxistas, ni cristianos, sino que son aforistas pragmáticos. Desde ese pragmatismo americano, que ha invadido, como otros ámbitos, el de la cultura. La escritura aforística se normaliza
Y los cultivadores del género más breves se multiplican exponencialmente, y aquí sí que la multiplicación es exponencial. Baste recordar los nombres que aparecen en 2 de las antologías más representativas de los últimos años. Pensar por lo breve, coordinada por José Ramón, como todos sabemos, y referente en el género, y El cántaro a la fuente, bueno, coordinada por José Luis Trullo y Manuel Neila, en este caso, perdone. Bueno, aquí tengo 24, pero voy a decir que desde Manuel Neila, Manuel Neila y Javier Salvago, Álvaro Salvador y Ángel Frutos, bueno, hasta aquí es que hay muchísimos, no voy a nombrarlos a todos. Bueno, hasta Tarabillo, José Mateos, José Manuel Benítez Ariza, Sánchez Menéndez, Mario Pérez Antolín, también aquí presente, Ricardo Virtanen, al último que he colocado en la lista porque es de 1964 y es de los que estamos aquí, de la generación del 60, el más joven. ¿Hay algún joven, verdad, rector? Hay algún joven. Aunque en la mayoría de los casos compatibilizan el aforismo con otras modalidades literarias, con la poesía, con la novela, con el ensayo, no faltan autores que practican el género más breve con exclusividad. Tal es el caso de Ramón Eder, José Luis Gallero o Carmen Canet, que nos acompañará mañana y seguro como voz femenina, como dentro de la antología Las Ateneas, bajo el signo de Atenea que publicamos en Renacimiento, es una de las 10 aforistas que, por cierto, no han podido hoy estar, a 2 que también son jóvenes ateneas, como Carmen Camacho o Erika, a la cual se ha hecho referencia antes, también estuvieron convocadas y también están convocadas en la antología que me cupo el honor de coordinar en Renacimiento, bajo el signo de Atenea. 10 voces, la otra voz que se empieza a recuperar también con estas generaciones, la generación del 68 y la generación del 80. Y con esto, y muy precipitadamente, perdonen, pero es que no podía meter y he dejado la mitad sin hacer. Lo siento mucho, gracias. Gracias. Bien, pues gracias. A continuación tiene la palabra José Luis Trullo, licenciado en Filología Hispánica, afincado en Sevilla ya desde hace unos cuantos años, como sabemos, escritor, traductor y editor, preside Apeadero de Aforistas desde el año 2018, ha editado los 2 primeros tomos de la Enciclopedia de Libros Españoles de Aforismos y, como ya se ha dicho, coordinó junto a Manuel Neila El cántaro a la fuente, aforistas españoles en el siglo XXI. Ha publicado, entre otros libros, la antología Dios en el aforismo y el ensayo Expirar en la frase más breve, sobre el aforismo y más allá. Y como aforista ha escrito varios libros, tanto con su propio nombre como bajo un heterónimo, Félix Trull. Tiene la palabra José Luis Trullo. Pues muchas gracias. Bueno, pues ya estamos aquí, ¿no? Al final lo hemos conseguido. Estamos todos reunidos para debatir sobre esta década, esta loca década a la que hemos asistido entre entusiasmados y perplejos por la sucesión de acontecimientos, ¿no? Y yo lo que os invito es a compartir conmigo, ¿se oye bien? Algo así como un álbum de fotos. ¿Sabéis aquellas proyecciones que se hacían antes de diapositivas, cuando se iba una pareja de viaje y te sometía a la tortura, ¿no?, de compartir aquellas fotos? Pues yo tengo un álbum de fotos también, por orden cronológico. Obviamente son mis fotos favoritas. Hay algunas fotos que no están porque no las he tomado y otras porque no las he querido incluir, con lo cual es un álbum personalísimo. Entonces, cuando hablo de cronología crítica me refiero sobre todo a que es personal, que es tendenciosa, como no puede ser de otra manera, que es de parte, porque yo, quiera o no quiera, formo parte del meollo en el sentido de que estoy en el plato y en la tajada, con lo cual no puedo ser un crítico ecuánime, ni siquiera sabría serlo aunque me lo propusiera. Y estas fotos, pues seguramente muchas de ellas a todos os sonarán, algunos os sonarán algunas de ellas y es probable que a muchos no suene alguna de ellas. Y por eso lo he hecho, ¿no? Porque me parece que
asistir a esa proyección de fotogramas aislados puede dar una visión secuencial, ¿no?, que ayude a entender que estamos ante una auténtica película. Es decir, que esto ya no es una sucesión de puntos de inflexión, como decía Manuel Ángel, que de hecho en la historia del aforismo reciente tiene muchos puntos de inflexión, y yo he marcado algunos que creo que son bastante evidentes. Después hay algunas operaciones que tienen un efecto pues, más retardado, ¿no?, más subterráneo, y que van generando efectos a largo plazo. Pero hay algunas cesuras claras, acontecimientos, este es uno de ellos, pero hay otros antes, que nos ayudan a entender que no nos encontramos ante una moda, ante un capricho o ante un subproducto de las redes sociales, sino que hay una amplia tradición. Manuel nos ha recordado algunos de los grandes hitos, pero en fin, hay muchísimo por hacer para documentar esa tradición. Demetrio hizo un grandísimo trabajo en la lógica del fósforo, José Ramón ni qué decir tiene, pero hay muchísimo por hacer todavía. Al final de la exposición incidiré en estas tareas pendientes que creo yo que si para algo tiene que servir unas jornadas como estas es para animar a la academia a perseverar en el camino emprendido. Perdonad la voz, que salgo yo de un catarro reciente. Bueno, ante todo querría agradecer a la Universidad de Sevilla, a la Facultad de Filología, al Departamento de Literatura Española Hispanoamericana, a Manuel Ángel Vázquez Medel. Ha sido un honor y un placer trabajar contigo codo con codo. A Mar, a Jesús, a Antonio, lo mismo digo, ha sido maravilloso, ha sido a gusto. A la Cátedra de Radio Televisión Española y a la Fundación Cajasol por el apoyo económico. Y, en fin, a todos los que habéis venido desde todos los puntos de España, como siempre, gracias por vuestro esfuerzo, por vuestro apoyo. Y, bueno, pues vamos a ver esas fotos de familia, ¿no?, muchas de ellas. A ver si me responde Esto es como un PowerPoint, ¿no?, para entendernos. Entonces, algunas cosas no las vais a saber muy bien y así tenéis que escucharme un poco más, pero os ayudará a comprender de qué estoy hablando, porque, claro, son muchos datos, ¿no?, y en fin, tampoco os voy a abrumar solo con datos. De hecho, la cronología empieza en el 2000, pero yo me voy a centrar, voy a empezar la singladura por el 2010 con la creación de la colección A la Mínima, dirigida por Manuel Neila, a la cual pues, debemos tanto, ¿no?, porque nos ha dado a conocer pues, obras que de hecho teníamos presentes, como puede ser la de Nietzsche, Oscar Wilde, Mark Twain o Fernando Pessoa, pero también nos ha presentado algunos autores. Yo, por ejemplo, recuerdo en concreto el libro de Rafael Barret, que me pareció maravilloso, y bueno, autores jóvenes, como puede ser Jaume Pellicer, algunos libros de mis favoritos de la década, por ejemplo, Preámbulos, de Gabriel Insausti, me pareció maravilloso. Después creo que Gabriel no ha estado a la altura de ese primer libro. Aquí empiezan mis críticas. ¿Perdón? Sí, está ahí. Sí, no tengo ningún problema, no es ningún secreto. Si lo digo es porque lo pienso, y si lo pienso lo puedo decir, imagino. De hecho, esas cosas ya se las he dicho a Gabriel, o sea que no hay ningún problema. En fin, yo sí echo de menos un ritmo de publicación mayor en A la Mínima, ¿no? Quizás ha perdido un poco de comba, pero bueno, las cosas son como son, y de hecho A la Mínima sigue siendo pues, uno de los buques insignia del aforismo actual y nunca dejará de serlo. Y además incluye pues, dos antologías excelentes, como puede ser Marcas en la Piedra, de Héctor Francos, y Bajo el signo de Atenea, pues con aforistas de género femenino. Pasamos al 2012, algo tan modesto como una página en Facebook se crea pues para dar a conocer aquellos contenidos que un servidor pues, tenía en sus cuadernos de apuntes y que modestamente quería compartir. Esa es la esencia, ¿no?, de las redes sociales, compartir algo que crees que es valioso y que quieres que otras personas disfruten, ¿no? Y lo hice sin ningún tipo de ambición, simplemente pues, eso, compartir. Y de hecho esa página se mantiene en el tiempo, ha ido creciendo, actualmente tiene 1.500 seguidores, que en términos de redes sociales es nada y menos, pero que en términos de aforismo es muchísimo, porque de hecho cuando se patrocina alguna de las publicaciones, porque quizás sabréis que Facebook nos tiene penalizadas a las páginas y si no las patrocinas no las muestra.
Entonces tienes que pagar para que te lean. Y para conseguir pues, que la noticia de la celebración de este evento se conociera entre los seguidores de esta página, no entre personas que no siguieran la página, pues hubo que abonar una cuota y bueno, pues llegó a 5.000 personas. Bueno, pues bienvenidas sean, porque se trata de difundir esa labor que se está haciendo. Después la página fue mutando y ahora es, de hecho, una página de difusión de noticias y de actualidad. Porque los contenidos, digamos, de fondo pasaron a lo que después sería el aforista. La siguiente foto pues es quizás la foto más estimada por quienes aquí estamos, porque de hecho es la que da ocasión a que se celebre estas jornadas, ¿no? Y es la publicación de Pensar por lo breve, de la cual yo no tuve noticia hasta 2015, José Ramón. Yo, de hecho, estaba preparando en el 2014 la que yo creía que era la primera antología de aforistas, que luego se llamó Aforistas Españoles Vivos, que no tiene ni punto de comparación, porque evidentemente es algo modestísimo y de poca monta, pero a mí me sorprendía que el aforismo español reciente no hubiese merecido atención bibliográfica, y para mí fue un verdadero alivio descubrir tu antología y sobre todo ese prologazo, porque para mí pone el foco donde debe estar el aforismo, es decir, en su profundidad conceptual, en su relevancia nosiológica y además utilizando una terminología que para mí es de una calidad, en fin, admirable. Ahí se descubría, o yo descubría muchos aforistas, a otros los conocía, pero se puede considerar para mí una biblia del aforismo español actual, y ya solo por eso yo creo que, José Ramón, con todo respeto, te puedes morir tranquilo. Realmente, yo creo que ya has cumplido, o sea, de verdad, ya has cumplido, porque has hecho algo por la humanidad, y esto no todos lo podemos decir. Ese mismo año, que fue un annus mirabilis, se convoca la primera edición del Premio Internacional José Bergamín de Aforismos por parte de Cuadernos del Vigía, una colección de alto nivel, si tenemos en cuenta que no tiene dotación, lo cual disuade a muchos oportunistas, que los hay a mansalva, de hecho. El aforismo yo creo que es el género que puede contar con más parásitos de la historia de la literatura. Pero bueno, bienvenidos sean también. Yo creo que en esta colección o en el palmarés de este premio contamos con algunos de los mejores libros, a mi gusto, de la década, como son Dar que pensar, de Sergio García Clemente, a quien saludo si está conectado, que lo veo aquí en pequeñín, y Andar en la niebla, de Ricardo de la Fuente. A mí este libro me parece impecable, me parece realmente un librazo. Hay libros muy estimables, como Envasado al vacío, de Antonio Cortijo, también Nubes y claros, de Charmínguez, me gustó. Y hay otros, La lengua al espejo, también me gustó. Y en cambio, los libros de Aitor Francos y de Gabriel me parecieron libros menores, para ser los autores tan buenos. Pero, desde luego, la función que ha tenido este premio ha sido muy importante y ha mantenido un nivel de calidad también importante. Yo, Miguel Ángel, si me oyes, Miguel Ángel Arcas, te animo a que continúes con este premio. Este año no se va a convocar, pero todos estamos esperando que el año que viene continúe la singladura, porque, desde luego, es un hito también en su género. La siguiente foto de familia, bueno, ya hemos hablado de este monográfico en la revista Ínsula, un monográfico muy serio que contribuía a reconocer esa relevancia que tiene el género aforístico y que no siempre se le reconoce. De hecho, yo casi diría que no se le reconoce salvo honrosas excepciones. Yo todavía, hablando con algún investigador, pues, me intereso, ¿no? ¿Qué opinas del aforismo, ¿no? Y pues todavía oigo frases como, pues bueno, son frases. Sí, es verdad que hay muchos libros de aforismo que son frases, es verdad, y la culpa de ello lo tenemos los editores y muchos autores también. Es decir, esto lo hablaremos al final, creo que los libros de aforismos tienen una asignatura pendiente, y es ser libros de aforismos. Es decir, ir más allá del cuaderno de notas, de apunte abuela pluma, que todos más o menos podemos ir pergeñando, y crear un libro de aforismos. Y digamos, en el panorama aforístico actual, yo creo que no hay nadie como Fernando Menéndez para construir
libros de aforismos. A veces yo creo que incluso los construye demasiado, para mi gusto. Así como Los sueños de las sombras, para mí es el mejor libro de la década, sin ninguna duda. Es un libro que yo no quería dejar de leer. O sea, estaba extasiado. En cambio, el siguiente, que nunca me acuerdo cómo se llama el siguiente, el de la música. Tempo de silencio, efectivamente. Me pareció demasiado artificiosa la construcción, se le fue la mano. Pero agradezco que Fernando trabaje tanto los libros de aforismos, porque Fernando es uno de los autores que más en serio se toma el género en este país. Y es un intelectual, y es un erudito, sabe muchísimo de aforismo internacional. De hecho, es uno de nuestros autores más internacionales. Le acaban de dar un premio en Rumanía. En fin, con eso está todo dicho. En 2015, que se produce para mí uno de los primeros puntos de inflexión de los muchos que vendrán, se crea la colección de aforismos La isla de Siltolá, todavía vigente, creo que ya tiene 50 títulos, y que incluye, pues, yo no sé si leéis bien, ¿no? ¿Se lee? Bien. Yo he leído libros muy buenos en esta colección. Por ejemplo, el primero de León Molina, Mapa de ningún sitio, me pareció muy bueno. El libro de Victoria León me gustó. El primero de Jaime Fernández también. Los otros dos son repetición del mismo patrón. Gregorio Luri, Jesús Cota, Elías Moro, Michel filosofal. O José Ángel Cillurelo, también. Lunáticos es un muy buen libro. Y además incluyó pues, dos antologías muy estimables, como la de los aerolitos de Carlos Edmundo de Ori y los aforismos e ideas líricas de Juan Ramón Jiménez. Pero también tengo que decir que es una colección muy regular. Es decir, creo que es bastante responsable de cierto caos en cuanto a la hora de asociar el concepto de libro de aforismos a lo que sea algo más que una sucesión de notas. De hecho, yo creo que algunos de los peores libros que se han publicado durante esta década pertenecen a esta colección. Lo siento, Javier, si me estás escuchando, pero es lo que pienso y lo tengo que decir. Yo también he publicado como editor libros malísimos, eso también tengo que decirlo. Ese mismo año se crea el portal El Aforista, es un portal, no un blog, como algunos despectivamente lo calificaban, donde pues, se reunían materiales diversos. Como podéis ver, pues, hay una serie de secciones, como pueden ser clásicos, modernos, actuales e inéditos, reseñas, vídeos y entrevistas. Para mí esta aportación resulta especialmente interesante porque con el que se llamó Cuestionario Chamfort, pues pudimos conocer qué opinaban respecto a ciertas preguntas, siempre las mismas, algunos autores de gran relevancia como Ramón Andrés, Jordi Doce, Carmen Camacho, Juan Manuel Uría, Erika, Emilio López Medina o Ander Mayora. Y también aquí se dio cabida a lo que sería después el primer tomo de la Enciclopedia de Libros Españoles de Aforismos, que nunca ha ocultado su primer origen. Es decir, aquello fue un cuaderno de bitácora de lecturas, los aforismos que a mí me parecían más estimables de los que se estaban publicando en aquel momento. Y también tienen mi sesgo, es decir, yo selecciono exclusivamente aquellos aforismos de una o dos líneas. Para mí lo que supera esa extensión merece otro nombre, habrá que pensar cuál. Muchas veces hemos hablado con Manuel de fragmento, no sé si es el más adecuado, porque fragmento parece remitir a un todo del que se desgaja, y visto así, cualquier aforismo se está desgajando de algún todo en el cual tiene sentido y que el lector tiene que reconstruir, con lo cual no sé si hemos avanzado mucho. De hecho, el género aforístico tiene una particularidad y es que los mejores aforistas suelen denominar a sus creaciones de muchas maneras menos aforismo, ¿no? Manuel reunió 50 maneras de decir aforismo. O sea, es como si les diera un poco de asquito la palabra aforismo. No, aforismo no, quita bicho. En fin, yo creo que la palabra aforismo tiene una prosapia lo suficientemente importante como para renegar de ella. O sea, me parece muy bien aflorismo. Yo me inventé el afosforismo, ¿no? Sí, afosforismo. Enciendes una cerilla y se ilumina, vale. Es un aforismo, señores. Ya está bien, de cachondeo. Quiero decir, seamos un poco serios porque el género es serio. Y bien, con ello continuábamos. Es decir, el aforista intentó, y yo creo que consiguió en su momento, pues, atraer atenciones dispersas en torno pues, a algo. Porque si no, pues también se corría el riesgo de que tanta dispersión al final pues acabara como el agua, ¿no? Lo absorbiera el terreno y no cundiera, ¿no? Bueno, pues de ahí vino también un poco Libros al albur, que fue una colección, no, nunca fue una editorial, fue una colección de autor,
y donde, bueno, tuve el honor de publicar pues, a autores pues, para mí importantes como Ramón Eder o Carmen Canet. Uno de los libros que para mí pues, son más, personalmente más estimables, pues un libro póstumo, el de Miguel Catalán, ¿no? Miguel Catalán había reunido su aforística completa en Trea, Suma Breve. Esto es la primera vez que lo voy a explicar en público, y él me propuso que yo editara el diccionario lacónico, y me propuso que lo editara en formato electrónico, porque él veía que o lo gestionaba así o no iba a salir a tiempo. Y yo estuve de acuerdo. No me pareció una idea en absoluto mala, al revés, me pareció un honor. Pero le surgió la oportunidad de sacarlo en formato impreso, me pareció estupendo, muchísimo mejor. De hecho, el propio diccionario lacónico fue incorporando aportaciones de aforistas vivos, lo cual le dio una fisonomía muy diferente, mucho más valiosa. Y para compensarme me ofreció pues, Suma y Sigue. Y por desgracia, cuando estaba en prensa, Miguel falleció. Y para mí fue un shock realmente publicar ese libro, por supuesto con el conocimiento y la autorización de la viuda. Y en fin, este libro, pues también con su visto bueno, se puede leer en Archive, donde Apellido de Aforistas tiene una subpágina donde hemos subido pues, materiales, libros en PDF, y Suma y Sigue pues es más Miguel Catalán, no es nada diferente. Pero cuando ya no lo tienes, a Miguel Catalán es como esa canción de los Beatles, ¿no? Que se acaba de generar por inteligencia artificial. Es como poder seguir paladeando su sapiencia, ¿no? Es un aforismo muy suyo, muy inglés. Quizás no sea mi formato favorito de aforismo, pero desde luego tiene una personalidad aforística indudable. También en Libros al Albur aparecieron una serie de libros colectivos. Yo no les llamo antologías, para mí las antologías son otra cosa. Son libros colectivos, corales, plurales, y en torno a temas, en este caso pues los aforistas y Dios, los aforistas y la paternidad, los aforistas y lo lúdico, y una serie de entrevistas con poetas indagando acerca de sus motivaciones, de por qué habían empezado a cultivar el género más breve y por qué se habían quedado en él, ¿no? Es verdad que algunos aforistas, pues anunciaron estentóreamente en su momento que no iban a publicar más libros de aforismos. Bueno, ya veremos. Largo me lo fiáis, ¿no? Yo creo que nadie se debería cerrar las puertas a un género tan agradecido como el aforismo. Pero, bueno, ahí desde luego hay otros casos. Por ejemplo, el caso de Jesús Montiel. Jesús Montiel dijo que él no tenía una buena opinión del aforismo. Lo dijo públicamente, no me lo dijo a mí. Y acabó publicando un libro de aforismos, un buen libro de aforismos, breve, pero desde luego yo creo que Jesús Montiel tiene madera de aforista. De hecho, yo creo que cualquier poeta tiene madera de aforista. Así como no todos los filósofos, pero los poetas sí, porque los poetas se toman muy en serio el lenguaje, el ritmo, la condensación, lo esencial. Y yo siempre lo digo cuando alguien me pregunta, que yo creo que los poetas son la esperanza del aforismo. En el 2016 se convoca el premio de aforismo Rafael Pérez Estrada. No he podido acceder al palmarés porque cuando yo intentaba acceder con mi navegador, mi antivirus me decía que había un troyano. Entonces no he podido conocer el palmarés desglosado porque no me he querido meter en la página, una página infectada, pero sí recuerdo que al principio este premio era temático. De hecho, recuerdo el tema de los ángeles y el tema de los espejos. Y que lo ganó Rivero Tarabillo una vez, precisamente, el de los espejos, que salió editado estupendamente, un libro precioso. Y que este año pues, va a ser, por lo que tengo entendido, lo pone en las bases, va a ser editado por Renacimiento y tiene una dotación de 3.000 eurazos, con lo cual supongo que la afluencia será masiva. Y seguro que el que gane lo merecerá, eso sí que lo tengo muy claro. Bueno, pues llegamos a Fuegos de Palabras, también otro hito en esta década, con ese apabullante prólogo, un prólogo inteligentísimo, documentadísimo, serio, realmente una gozada. Es difícil disentir en algo con ese prólogo. Después la selección, pues bueno, puede sorprender, por ejemplo, la inclusión de aspectos paraliterarios, ¿no? En detrimento de autores que a lo mejor pues, uno podría haber esperado. Pero, en fin, es el criterio de la antóloga y
y no voy a enmendarle yo la plana a toda una Carmen Camacho. Ojalá hubiese podido estar con nosotros y hubiésemos departido. En 2017 no hay foto, pero aparece esta antología a cargo de Mario Pérez Antolín, Concisos, que bueno, el título es un poco tramposillo. Porque, bueno, Mario, como conocemos que el concepto de aforismo de Mario es un poco, en fin, generoso, pues nos encontramos, como el caso de Antonio Colinas, con aforismos de media página. Yo disiento, Mario, eso no es un aforismo. Y mira que me gusta Antonio Colinas, en fin, el Tratado de la Armonía, me lo he leído varias veces. Pero entiendo yo que la concisión es un concepto inequívoco. Es decir, es que no solo inequívoco, es que yo creo que implica muchas cosas la concisión. Implica una autocontención, implica una alquimia conceptual, verbal, espiritual, intelectual. Eso el fragmento no lo tiene. Realmente el aforismo es algo así como la sofrónesis, ¿no? Es como la autocontención llevada ahí donde precisamente el ser humano parece que por fin puede liberarse, la literatura, ¿no? Por fin puedo decir lo que quiero, como quiero. El aforista dice, no, voy a decir lo menos posible, pero que se entienda todo aquello que quiero decir y más. O sea, realmente el aforismo tiene unas ambiciones ciclópeas. De hecho, no sé si es un poco de ibris también lo que tiene el aforismo, ¿no? Pero lo intenta, de hecho, yo creo que es su vocación más íntima, ¿no? Es decir, más con menos, en fin, estos lemas, ¿no?, que se suelen utilizar. Ese año, bueno, pues dentro de lo que será un goteo de artículos en prensa, pues aparece un artículo en El Español que, en fin, ni fu ni fa. Luego nos encontraremos algún otro que también peca de lo mismo, ¿no? Hay una excepción que veremos enseguida, pero en prensa generalista siempre escuchamos el mismo sonsonete, ¿no? O sea, ¿qué es un aforismo? ¿Cuáles son los autores recurrentes? Se pregunta siempre a los mismos, que dicen siempre lo mismo. En fin, es la prensa, tampoco le podemos pedir peras al olmo, ¿no? Se convoca el primer premio de aforismos, la Isla de Siltorá, que tuvo 2 ediciones, estaba muy bien dotado, 3.000 euros también, no ha tenido continuidad, y lo ganaron Jaime Fernández, un buen libro, Maniobras de distracción, y Benito Romero, que, en fin, conozco algunas vicisitudes al respecto, pero esas sí me las voy a callar, porque esas sí que me las dijeron off the record. Bueno, en 2018 entiendo que también hay otro punto de inflexión, que es la apertura motu proprio de una sección permanente en la revista digital Cultura Más de aforismo, ¿no?, con un artículo sobre el auge del aforismo en España, que, bueno, a mí me agradó que el director de la revista estimara que el aforismo se merecía una sección permanente. No se la había pedido nadie, pero la creó. Y desde entonces, pues ahí pues, encontramos noticias, reseñas independientes, lo cual es sumamente raro en el mundo aforístico actual, donde uno de los grandes pecados que veremos al final es el de la endogamia. O sea, es que se dan casos realmente escandalosos. O sea, yo he llegado a leer la reseña de un libro de aforismos escrita y publicada por el propio editor, lo cual no lo había visto yo en la vida. Y realmente a mí eso me parece algo que hay que censurar. O sea, porque si el aforismo se encierra en sí mismo y se acostumbra a echar mano de amigos, amiguetes y amiguillos, pues hablamos del capitalismo de amiguetes, pues ¿qué va a pasar con la cultura de amiguetes, ¿no? De hecho, en la poesía ya me dicen que ocurre lo mismo. Pues ojalá no le pase al aforismo eso, ¿no? Porque eso querrá decir que el aforismo no ha crecido, que el aforismo no cuenta con un banquillo, no hay nadie interesado en reseñar libros de aforismos de manera independiente. Por suerte en Cultura Más, pues Elena Márquez está haciendo una labor estupenda. Está haciendo unas reseñas, además una reseña por parte de escritora. Es una escritora novelista que no tiene... Ella puede decir lo que quiera de los libros que reseña y lo hace, y si le gustan es que realmente le han gustado, y no porque le deba nada a nadie, ¿no? Una asignatura pendiente, reseñas o crítica independiente. Bueno, pues aquí tengo que salir yo en la foto, es uno de los selfies que aparecerán, no puedo borrarme, ¿no? La creación de Apedro Aforistas en el 2018 es una entidad cultural sin ánimo de lucro, lo cual nos da un margen increíble, porque claro, no tenemos que estar mirando las misérrimas cifras de ventas, y funciona casi como una cooperativa, es decir, los autores
y el editor reman en el mismo barco, sufrimos y gozamos a la limón. Entonces no hay una relación jerárquica, se trabaja codo con codo y eso creo yo que le da una vidilla a las propuestas de apellido aforistas que quizás una editorial comercial pues no se puede permitir, ¿no? Y bueno, pues siempre mi voluntad siempre fue que fuera una plataforma para poner en contacto los distintos agentes aforísticos, sobre todo las editoriales. Pues realmente ha sido casi imposible. Es decir, lamento tener que decirlo, pero las editoriales comerciales van a lo suyo, lo cual lo entiendo, pero me parece que una iniciativa sin ánimo de lucro desde la sociedad civil que te tiende la mano para ir más allá todos juntos, pues, en fin, ¿quién le puede hacer un feo a eso? Bueno, pues, en fin, los editores comerciales tienen otra visión de las cosas, más pragmática, ¿no?, que decías, Manuel. O sea, ¿y esto en qué me renta? Bueno, en fin, a largo plazo yo creo es que sí renta. De hecho, en fin, todo lo que se hace en favor del aforismo beneficia a todos los que estamos implicados en el mundo del aforismo, ¿no? Bueno, pues aparte de las iniciativas, eventos y demás, pues en el catálogo pues tenemos autores como José Mateos, Carmen Canet, Manuel, Fernando Menéndez, José Salvago, Emilio López Medina y algo que a mí me agrada especialmente son voces nuevas, es decir, personas que se dirigen a la editorial proponiendo libros que a lo mejor no han sido aprobados o aceptados en otras editoriales, no lo sé. Pero, hablando de jóvenes y hablando de mujeres, Paula Díaz Altozano es una joven poeta, que es más, me dijo que ella había escrito antes un libro de aforismos que su primer libro de poemas, que estuvo con nosotros en el Congreso Nacional de Aforismo de Madrid, y que es una persona pues, muy a tener en cuenta. Pero ¿por qué no hay más jóvenes en el mundo del aforismo? Ah, amigo, es una buena pregunta. Quizás no es género para jóvenes, quizás no se lo plantean desde una perspectiva literaria, quizás malgastan los pocos cartuchos que tienen en Twitter, también puede ser. Pero de hecho hay tuiteros ya prácticamente literatos. León Molina en Verdad y Media incluyó una tuitera. De hecho, yo he descubierto aforistas que no sabían que lo eran en Facebook. A Victoria León yo le publiqué aforismos en El Aforista porque ella los compartía en su muro de Facebook. Y de ahí salió su primer libro. Quiero decir, las redes sociales no son ninguna tontería, lo que pasa es que hay que saber utilizarlas. Sigamos, no sé si estoy yendo muy lento o muy rápido. 10 minutitos. Demasiado lento. Unos 10 minutos. Bueno, pues en 2018 se publica el Anuario del Aforismo Español, que no tuvo continuidad y que podéis consultar también en archive.org, que sería un conato de publicación periódica impresa. En el 2019 tenemos ya también otro punto de inflexión, como es que una revista del mainstream como Quimera publique un monográfico sobre aforismo, un monográfico que a mi modo de ver fue una ocasión perdida. Me pareció un planteamiento muy árido, aunque hay textos de gran calidad, por supuesto, pero yo lo hubiese planteado de otra manera. En fin, me voy a quedar ahí. Bueno, esto también es una cosa que me hace mucha ilusión, porque fue una iniciativa de la Biblioteca Provincial de Sevilla, Infanta Elena, también motu proprio. Con motivo de la celebración de la Semana del Aforismo de Sevilla, abrieron una sección permanente de aforismos en la sala principal de consulta, de manera que cualquier persona que entra puede encontrarse, puede disponer, coger un libro de aforismos, hojearlo o pedirlo en préstamo. Este fondo en realidad proviene del depósito legal, es decir, no son donaciones por parte de las editoriales, sino que estamos obligadas a depositar 4 ejemplares, uno de ellos para la Biblioteca Provincial de Sevilla. Y así a lo tonto, pues claro, como en Sevilla hay tantas editoriales de aforismos, pues se ha creado un fondo permanente que, bueno, pues yo creo que es importante. Hay que pensar que el aforismo hoy en día no cuenta en el sistema Dewey de clasificación bibliográfica, no cuenta con una numeración propia. Es decir, los aforismos se pueden encontrar aquí, allá, en fin. Si quien los clasifica no tiene el día afortunado, los puede poner en poesía, en filosofía, donde quiera. Y si están ahí es porque ha querido la bibliotecaria, porque realmente eso no responde a una clasificación oficial. Lo mismo ocurre con la agencia del ISBN. Es decir, cuando yo voy a registrar un libro, no puedo registrarlo como libro de aforismos, no existe.
O sea, yo os querría proponer, a finalizar, como hecho consumado, que propongamos a la agencia del ISBN la creación de un epígrafe de libros de aforismos, porque realmente hoy en día no existe. O sea, os pasaré un texto y si queréis lo firmáis y si no, no, porque me parece muy útil. O sea, ¿dónde están los libros de aforismos? Ahí. Que si no tienes que ir, pues, deambulando a tientas por la librería, y si lo encuentras bien y si no, pues te vuelves a tu casa, ¿no? Bueno, otro punto de inflexión importante para mí fue realmente un acontecimiento inolvidable esta Semana del Aforismo de Sevilla, porque, en fin, también tiene una pequeña intrahistoria, y es que esto yo se lo propuse al CICUS, ¿no?, de la Universidad de Sevilla, a través de un contacto de mucha calidad, para la celebración de un evento de un día. Y nunca recibí respuesta. Y yo, que soy un poco rabiúo, que dicen los andaluces, me fui con mi proyecto y me fui a la Biblioteca Provincial de Sevilla y le propuse a Ana Isabel, le dije, me gustaría reservar la sala una semana. Porque me parece que hay suficiente material y propuestas como para llenar un evento de estas características. Y desde luego que lo hubo. Es decir, fue un acontecimiento para mí histórico, porque vino gente de toda España pagándoselo de su propio bolsillo. Es decir, no gastamos ni un duro, porque es que no había ni un duro. Todo fue de la sociedad civil para la sociedad civil. Y para mí eso fue realmente un motivo de orgullo. En YouTube hay algunas intervenciones y aquí tenéis la lista de interventores o de personas que asistieron. Falta Juan Baro, que no me cabía, que vino para darnos una conferencia muy interesante, y además las exposiciones de Ramón Eder y Fernando Menéndez, que nos cedió libros de artistas suyos, manuscritos ilustrados que, en fin, no han vuelto a salir hasta donde yo sé de Gijón, ¿no?, porque están allí, son objetos de arte únicos. Estamos todavía en el 2020. Témata abre la colección Gnomon de aforismo. Témata es una editorial académica. Yo creo que eso también hay que ponerlo en valor. Es decir, no es una editorial literaria, sino que es una editorial de filosofía. Y el hecho de que aceptase abrir una colección de aforismo me parece que da cuenta de cómo el género ya estaba evolucionando, de manera que se le percibía como una propuesta de entidad. Cuando tú a un editor le propones algo así y no te pone cara de ¿qué me estás diciendo?, es porque ha habido ya un crecimiento orgánico natural. No tienes que venderle la moto, no tienes que hacerle un dossier ni una presentación como la que estamos haciendo ahora, ¿no?, que parece que os estoy vendiendo algo cuando vosotros ya lo habéis comprado, ¿no? Y en esta colección realmente tengo que agradecer a Manuel Neila la aportación de la aforística completa de Ángel Crespo. Según Gabriel me decía el otro día, el mejor libro de aforismos que se ha publicado en la última década. Realmente es un libro impresionante. Ángel Crespo es un autor impresionante. Y ese libro pues, figura en esa colección, así como Fragua íntima de Rafael Dieste, que es una obra que conocí leyendo el estudio de Demetrio. Yo no la conocía y me pareció increíble que un libro así pues, no estuviera reeditado, ¿no? Y por suerte sus familiares, sus descendientes dieron la autorización. Bueno, ese mismo año, prácticamente unos días después de aparecer El Cántaro a la Fuente, se publicó en Babelia quizás el único artículo que ha aparecido en prensa generalista sobre aforismo de calidad, que es el que hizo José Luis Gallero. Realmente es un articulazo. O sea, realmente es algo, y no sé ni cómo consiguió colocarlo, porque es algo que es un poco impropio de la prensa generalista por la extensión y la profundidad de ese artículo. Y tuvimos la fortuna, si recuerdan, Manuel, que hizo una pequeña guía bibliográfica y arriba del todo aparecía El Cántaro a la Fuente. Yo nunca supe este hombre cómo se enteró de la aparición de esa antología, porque yo es que ni lo conocía ni lo había tenido en cuenta, que luego lo estuvimos hablando, ¿no? Teníamos que haberlo tenido en cuenta. Siguiente diapositiva. Bien, gracias a la intercesión de Carmen Canet, que es a veces lo hemos hablado, que es una de las fogoneras, en el buen sentido de la palabra, del aforismo español, porque siempre está intentando hacer cosas a favor del género, abriendo caminos, llamando puertas. Y Zenda, que es una revista digital, como conocéis, pues durante varios años
ha incluido aforismos de autores reconocidos. Por desgracia, la sección de poesía. Yo me habría gustado que la sección hubiese sido aforismos. Ya salió así, pero, en fin, no es poca cosa que hayan aparecido tantos aforistas en un medio así. En medio de la pandemia celebramos las jornadas transatlánticas sobre aforismo en español de la Universidad de Granada, dirigidas por Erika Martínez y Pablo Gatica, que bueno, era un encuentro con aforistas mexicanos, en el cual pues, participamos varios de los asistentes, y que fue interesante, porque yo recuerdo algunos debates bastante acalorados, en concreto uno, me acuerdo yo que tuve con Miguel Ángel Arcas, ¿no? Que yo defendía la dignidad del concepto de aforista. O sea, yo creía que era un concepto que había que defender y que había que implantar. Y luego Miguel Ángel se mostraba muy reacio, no me parecía necesario. Y fue interesante, realmente, algo que ahora con el tiempo igual nos parezca un poco extraño, pero ese prurito que entre determinados aforistas ha habido respecto a si el aforismo debía crecer mucho, poco o nada. Eso lo veremos al final. Bueno, en 2021, otro selfie, compartido en este caso, tuve el honor de publicar este librazo de Javier Recas, El arte de la levedad, otra aportación sustantiva, ya venía precedida por relámpagos de lucidez y una aguda y grácil miniatura, pero aquí encontramos el vademecum de Javier, ¿no? En fin, un colaborador de primera línea, es una gozada colaborar con él en todos los proyectos que abordamos, luego veremos alguno que tenemos también. En la Feria del Libro de Sevilla pues, se celebró la lectura Andalucía, tierra de aforistas, y bueno, pues aquí también como anécdota que puede dar luz de por qué hay tan pocas mujeres aforistas en los actos que se celebran sobre aforismo, ¿no? Bueno, alguien lo explicará. Yo solo puedo dar mi testimonio personal de que a esta lectura en concreto invité a todos los asistentes más 4 aforistas mujeres. De ellas, 2 que vivían en Sevilla, una que estaba en Sevilla en aquel momento y otra que vivía cerca. Ninguna de ellas aceptó. Quiero decir, a veces la intrahistoria también es necesaria conocerla. Cuando apareció Aforistas 2023, uno de los comentarios en redes sociales es por qué había tan pocas aforistas mujeres. Claro, lo que no sabía esa persona es cuántas puertas había llamado yo para que enviaran aforismos, y cuántas habían abierto y cuántas no. Esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Yo no soy quien para interpretar eso, pero alguien tendrá que hacerlo algún día. Bueno, aforistas.net, voy a ir aligerando, tomó el relevo del aforista, tiene una vocación muy distinta, más innovadora, más ágil. De hecho, aquí han aparecido aforismos de autores que solo han publicado aquí, como puede ser Laura Millán, Jorge Colmenero, Estefanía González, Miguel Ángel Treceño después ha publicado más, o Paula, etcétera. Hay también artículos, reseñas, en fin, lo podéis encontrar en la red. La creación de un grupo en Facebook, en el cual estáis muchos de vosotros, para compartir noticias. Es un grupo privado, ahora actualmente tiene 121 miembros. Y la creación de nuevas colecciones. Para mí esto es importante, es decir, que se sigan abriendo nuevas colecciones, que la única que haya cesado, que es Libros al Albur, pero porque se transformó en otra cosa más ambiciosa, con distribución, etcétera, etcétera, para mí es una buena señal, es señal de salud del género, que no va a menos, sino que va a más. Aquí, pues, en fin, libros de Dionisio García, de Ramón Eder, de Manuel Neila, Gabriel Insausti e Irán Barrios. Y, bueno, otro punto de inflexión, uno más, la apertura del portal Aforística Española Actual en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, dirigida por Demetrio Fernández Muñoz, donde podéis encontrar, ya lo sabéis, pues, muchísimo material para ver si eso del aforismo español actual es algo serio, no lo es, en fin. Quien no lo conozca ya es porque no quiere, porque ahí hay material de sobras para pronunciarse. Otra colección en Polibea, Pasión de lo breve, que incluye también haikus y microrrelato. Empezó con un libro de Carmen Canet y otro de José Luis García Martín. En la revista Paideia, es una revista editada por la Sociedad Española de Profesores de Filosofía de Instituto, se publicó un
mini monográfico sobre el aforismo filosófico actual, con un prólogo de Javier Recas y aforismos enviados por todos estos autores que podéis ver aquí a la derecha. Y bueno, nuevo punto de inflexión, el primer congreso académico en la Universidad Complutense, en la Facultad de Filología, donde de nuevo, de manera altruista, pues asististeis muchos de los aquí presentes, y donde se expusieron pues, las cuestiones relacionadas con el aforismo no solo español, pero principalmente español, y que dio lugar a unas actas que también podéis encontrar en el portal. La colección Clásicos del Aforismo de Ciprés, con estos dos primeros títulos, las sentencias de Publio Siro y los aforismos del pobre Richard de Benjamin Franklin, traducidos por Javier Recas, al que pronto se sumará los aforismos de Oscar Wilde. Se celebró en Tenerife un interesante coloquio que está en YouTube, Geografías del Aforismo, en febrero, moderado por Bruno Mesa y con la participación de Liana Dukelski, Sergio García Clemente, un debate realmente muy interesante y muy profundo. Toda esa información luego la encontraréis en las actas, porque ahora estoy un poco rápido. Carmen Canet, de nuevo, instigó la publicación en 2 números sucesivos de la revista Lucemas de una subsección de aforismos consultados. Es decir, eran los aforistas quienes enviaban 5 aforismos de su elección y están en Internet también, en PDF. La Real Academia, me tienes que contar, Mario, ¿tú fuiste el que propuso la Real Academia la aceptación de la voz aforista? Pues la intrahistoria del asunto. ¿Qué es eso? Es que el director, Darío, el que fue director de la carrera de la Real Academia, pues leyó un libro mío en un aeropuerto. Me dijo, lo estoy leyendo en un aeropuerto, esperando a embarcar y tal. Tuvimos una pequeña relación a través de email y yo le comenté, digo, oye, ¿por qué no existe la palabra aforista? ¿Por qué no la habéis creado? Me dijo, uy, eso es muy complejo, eso lleva años, ya sabéis, todo. Lo único puedes hacer es escribir tú, yo lo hice nada más, sugerir esa propuesta. Lógicamente me imagino que después no es que lo que sugiere una persona, habrá habido académicos que a partir de este boom y tal, pues lo hayan planteado, me imagino que también algunas universidades y tal. Y a partir, cuando han llegado tantas propuestas, la mía una personal, una más, pero supongo que habrá habido más, pues supongo que pasado el tiempo, que yo ya cuando iban dándose entradas nuevas, pero nunca la de aforista, digo, bueno, esto se ha dicho, ¿para qué, no? Y finalmente sí, en una de estas, supongo que después de bastantes años, lo han aceptado y me parece algo estupendo porque al menos ya tenemos nombre oficial. Pues ya conocemos al padre de la criatura. Era un nombre clandestino. Era el nombre clandestino De hecho, lo que hablábamos antes, hay aforistas que no querían que esa palabra trascendiera, ¿no? Como tal. Entonces yo creo que hay que agradecerte ese gesto porque las pequeñas semillas luego dan lugar a sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, los premios Artemisa, en De Torre Editores, un artículo de La Vanguardia, en fin, esto ya lo conocéis porque son cosas muy recientes. Me voy directamente al final, que es el balance de la década. Esto ya, en fin, esto es totalmente personal, ¿no? Aspectos positivos, consolidación como género homologable, cualquier otro, apertura de nuevas colecciones, creación de plataformas de difusión, esto es un hecho, no es una interpretación, y adquisición de un crédito reputacional que debe emplearse como pértiga para alcanzar nuevas cuotas. Es decir, uno no se puede contentar con mirarse en el espejo y verse guapo, tiene que salir a la calle, tiene que conquistar nuevas adhesiones, tiene que, en fin, rentabilizar o reinvertir esta atención desmesurada para algunos, puede ser, pero hay que demostrar que eso merece traducirse en nuevas apuestas, en nuevos riesgos. Aspectos negativos. Para mí, el conformismo literario, la falta de ambición.
Es decir, el optar por fórmulas que han dado éxito, de manera que hay autores que parece que están publicando siempre el mismo libro, porque les ha funcionado y, de hecho, esa zona de confort pues, les permite seguir tirando del hilo. Yo creo que el aforista, si no es audaz, casi no merece el nombre de tal. O sea, un aforista está siempre en el hilo, incluso en el hilo del ridículo. Muchos aforismos son ridículos. ¿Por qué? Porque están ahí jugándosela. Si no se la jugaran, pues serían frases, refranes, sentencias, máximas, pero no aforismos. La tendencia a la endogamia, que también decía antes, porque, en fin, somos pocos y nos conocemos y eso de manera natural pues acaba produciéndose. Poca receptividad a la incorporación de nuevas voces, de manera que siempre salen los mismos en los mismos sitios. Desinterés por parte de las grandes editoriales, eso es algo que me sorprende, o sea, que no haya ninguna gran editorial. De hecho, hay un caso que estuvo a punto de cuajar, en fin, es Vox Populi, pero en una gran editorial tenía que haber aparecido la gran antología del aforismo español contemporáneo y decayó. Y eso realmente es una pérdida que nunca compensaremos. O sí, esperemos que, en fin, me han llegado algunas voces. También por parte de la academia, yo invito a la academia a que juegue fuerte, porque personas muy próximas me explican experiencias personales de tener dificultades para que les acepten como trabajo de fin de grado o de fin de máster un tema aforístico. O sea, esto me parece que da buena cuenta de la incomunicación que hay entre la realidad literaria y cierta academia, porque estamos en la academia, con lo cual tan mala no será, ¿no? Pero tiene que haber una permeabilidad mayor. Y la pervivencia de prejuicios atávicos contra el género, en fin, esto yo creo que nunca decaerá. Y bueno, me voy a quedar ahí. Y retos de futuro. Eso son propuestas. Impulso por parte de autores y editoriales de propuestas aforísticas renovadoras, concebir libros con aforismos y no solo libros de aforismos, libros más articulados, propuestas, porque el aforismo es que es una herramienta muy dúctil. Se puede hacer muchas cosas con aforismos, no meramente volcar aquello que tenemos en nuestro cuaderno, que está muy bien, pero hay que ser muy buen autor para que tu cuaderno valga la pena de volcarlo en un libro. Compromiso por parte de la academia a la hora de potenciar la investigación en torno a la historia del género, proyectos de investigación, tesis doctorales, esto es muy importante, os animo a que busquéis investigadores que buceen en la historia del aforismo, eso es fundamental. La necesidad de incorporar, lo que decía antes, el aforismo a los sistemas de clasificación bibliográfica en las bibliotecas y en la agencia del ISBN, y la internacionalización, que el portal de aforística española actual es una herramienta maravillosa y además aquí os doy la noticia ya de que en breve aparecerá la versión en inglés, en francés y en italiano de la enciclopedia de libros españoles de aforismos, de los 2 primeros tomos, traducidas gratis et amore por aforistas en activo, uno de ellos Roger Swansea, muchísimas gracias por tu trabajo, Miguel Ángel Real y Loris Pasinato, y en fin, con ello ya doy carpetazo a esta larga exposición y espero que os haya servido para algo. Muchas gracias. Bien, pues finalizamos esta primera sesión y reanudamos las jornadas dentro de media hora, aproximadamente a las 12:30.